Muy buenas tardes a todos y nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este día en nuestro evento de Perspectivas Anuales 2022, el lanzamiento de nuestra publicación El Libro 2022, La Economía de Todos. Y solo antes de arrancar con las recomendaciones de inversión o la perspectiva de activos financieros, quisiera solo tomarme un momento para dejar claro el mensaje de nuestra publicación. Hemos querido denominarlo La Economía de Todos porque consideramos que la economía finalmente ha venido recuperándose de una manera fuerte, de una manera muy marcada, y las perspectivas para el año 2022, como ustedes lo han visto a lo largo del día, pues apuntan a que muy probablemente la expansión económica global va a continuar. Sin embargo, tanto a nivel internacional y localmente sobre todo, los retos económicos se mantienen y es muy importante mantener ese compromiso país, la economía de todos. Ahora, para arrancar, quisiera empezar un poco a pensar en el entorno económico bajo el cual estamos pensando estas inversiones y estas perspectivas para el 2022, sobre todo porque hay unas particularidades muy importantes a la hora de tomar decisiones de inversión en este entorno. Así que me gustaría arrancar haciendo tal vez una revisión al momento del ciclo económico en el que nos encontramos. Con la llegada del COVID-19 se generó una contracción económica muy fuerte que finalmente llevó a la recesión tal vez o a la caída del PIB más grande que hayamos tenido en los últimos 100 años después de la Segunda Guerra Mundial. Normalmente después de un periodo de recesión lo que debería ocurrir es que venga un periodo de expansión y de recuperación económica que mantenga el crecimiento económico positivo por unos buenos años. Sin embargo, hoy lo que experimentamos es que distintas características de la economía y los mercados financieros han vuelto a mostrar algunas condiciones más parecidas a una etapa madura del ciclo económico. Como ustedes lo pueden ver, un ciclo económico normalmente en su etapa de expansión o en su etapa media está caracterizado por primas de riesgo que son dispares entre sectores económicos. Las primas de riesgo permiten tomar oportunidades en algunos sectores relativos a otros. En cambio, en una etapa de ciclo maduro, normalmente lo que se experimenta es valoraciones financieras a precios altos o incluso caros, primas de riesgo muy comprimidas, así que empiezan a generarse algunas dudas sobre las perspectivas de inversión hacia adelante. Incluso antes de esa fase, antes de una fase de contracción, se empieza a experimentar una moderación sobre el crecimiento económico. Ese es el comportamiento de un ciclo en términos generales típico de una economía. Hoy a nivel global, y como lo podemos ver en esta siguiente gráfica o siguiente diapositiva, lo que está presentando el mercado financiero es que en el mercado de renta fija, los spreads frente a tesoros o bonos del tesoro americano están en los niveles tal vez más bajos históricamente nuevamente. Se subieron o se incrementaron muy rápidamente hacia mediados o inicios del 2020 con el impacto económico de la pandemia, pero nuevamente han vuelto a descender y están en los niveles muy apretados. Por el lado del precio de la vivienda en el mundo ha seguido teniendo incrementos en su precio y como lo pueden también observar en esta gráfica, la vivienda en distintos lugares, medida frente a finales de 2019 y al descontarle el efecto de la inflación, se ha incrementado en un 10, 15 e incluso 20%, como sucede en mercados como Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, el precio medio de una casa está alrededor de los $360,000, que es un nivel máximo histórico. Por otro lado, y relacionado con estas gráficas y con el sentimiento y las expectativas frente a los riesgos que representa un escenario de moderación en el crecimiento, pero mayores niveles de inflación, la perspectiva o el sentimiento frente a la probabilidad de ocurrencia de un escenario de estanflación en el mundo ha venido aumentando. De hecho, la reciente encuesta que realiza Bank of America a administradores de activos financieros a nivel global muestra cómo el porcentaje o la proporción de quienes consideran que el panorama económico empieza a mostrar unas características de crecimiento económico por debajo de su tendencia e inflación por encima de su tendencia, esa proporción ha venido aumentando.
Y cuando se mira un poco el panorama de las distintas economías a nivel global, 2021-2022, se ve incluso casos muy marcados como el de Brasil, que presentan hoy unos niveles de inflación altos y expectativas de crecimiento económico para el 2022 cercanas al 1,5%, de acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en donde incluso la inflación hoy en Brasil se ubica muy cerca del 10%, del 10% anual. Así que esa mezcla realmente sí representa un riesgo para el crecimiento económico, no solo por el aumento que generan los precios y la moderación que esto podría representar en el consumo, sino porque en distintos lugares del mundo, como en las economías emergentes, esto está representando la necesidad de incrementar tasas de interés de manera mucho más acelerada, lo cual termina frenando la actividad económica. Frente a la inflación, y en esta encuesta y en esta gráfica que ustedes ven acá, recientemente la Reserva Federal de Dallas hizo una encuesta a nivel empresarial general, aquí lo que muestro es el contraste entre los resultados de junio y los resultados de septiembre. A la pregunta de cuándo cree que las disrupciones a las cadenas de suministros volverán a la normalidad. Y si se dan cuenta, la proporción de los empresarios que considera que esas disrupciones a la cadena de suministro pueden tardar más de 10, 12 meses o incluso más de un año en normalizarse, ha venido en aumento en los últimos meses. Así que por el lado de la inflación, lo que se prevé muy probablemente es que para el 2022 vamos a tener una permanencia o persistencia de esta disrupción que puede seguir haciendo que la presión por el lado de costos o de precios en la economía se mantenga, y ese será uno de los principales retos a la hora de tomar decisiones de inversión. Ahora, en la siguiente diapositiva y en la siguiente imagen, ¿qué es lo que uno podría llegar a ver? Que por el lado del crecimiento económico hay variables que nos indican y nos apuntan a que el crecimiento económico va a continuar esa fase de expansión y la economía tiene un panorama 2022 positivo. Por un lado, toda esta coyuntura ha generado un aumento del exceso de ahorro, de la capacidad de ahorro y por lo tanto de gasto de los hogares a nivel internacional y local también, que se ha visto reflejado en un muy buen comportamiento del consumo de los hogares a nivel global y que, como lo muestran los cálculos del Fondo Monetario Internacional, frente a los niveles de primer trimestre del 2020 y frente a niveles históricos, incluso el exceso acumulado de ahorros presenta variaciones del 50, 60 e incluso 70% con cifras al primer trimestre. Eso podría representar un efecto positivo que mantenga el crecimiento económico para el año 2022. El otro aspecto es que hoy, cuando se evalúa, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos, la relación de inventarios respecto al nivel de ventas que tienen las empresas, el nivel de inventarios hoy se ubica en uno de los niveles más bajos históricamente, lo cual podría indicar que la recomposición de inventarios de las empresas y el aumento del nivel de producción podría llevar probablemente a que tengamos una expansión adicional del ciclo económico en el año 2022 por cuenta de esta actividad. Otro factor no menor, muy importante, es el nivel en el que se ubican las tasas de interés hoy. La tasa de interés normalmente representa ese freno a la actividad económica. Particularmente, o en la historia, las recesiones económicas en Estados Unidos han estado antecedidas o precedidas por un incremento importante en las tasas de interés de la Reserva Federal. Situación que no necesariamente es lo que está ocurriendo hoy. De hecho, las tasas de interés en Estados Unidos, aunque puedan empezar a subir en el 2022, al descontar el efecto de la inflación, se ubican en su nivel más expansivo, tal vez desde los 70s, en un nivel de tasa real realmente bajo. Así que, por estas razones, consideramos que el ciclo económico a nivel global va a continuar positivo y el escenario central nuestro apunta a un escenario de crecimiento económico en el 2022, aunque los riesgos sí consideramos están tal vez marcando una probabilidad de que esa expectativa de crecimiento se modere. No obstante, sí estamos en un entorno en el que ese balance entre mayor inflación y menor crecimiento se está haciendo cada vez más marcado, y ese será uno de los principales puntos que los inversionistas deben tener presentes a la hora de tomar decisiones de inversión en los próximos meses y durante el 2022. Me gustaría pasar ya a la parte de perspectivas
de la economía en términos, de los mercados financieros en términos del entorno que nos plantea la economía. Por un lado, activos financieros globales, y tal vez aquí el principal mensaje es que se presenta un gran reto para la renta fija. Por un lado, aunque las tasas de interés efectivamente se mantienen en unos niveles bajos y expansivos, es muy probable que en los próximos años esas tasas de interés empiecen a aumentar. De hecho, ya hemos visto cómo la postura de los distintos bancos centrales, tanto de economías emergentes como de economías avanzadas, empieza a cambiar. En economías emergentes ya se están presentando aumentos en las tasas de interés y en las economías avanzadas ya se empieza a anticipar la moderación en los ritmos de compras de activos y expectativas probablemente de incrementos en las tasas de interés. El mercado financiero incluso asigna una probabilidad no menor de que las tasas de interés en Estados Unidos empiecen a subir no en el último trimestre del 2022, sino hacia mediados del 2022. En esta gráfica que ustedes pueden ver, está el comportamiento del retorno al vencimiento de la tasa a la que se negocia la renta fija global, medida por el índice Bloomberg Barclays de renta fija global, comparativamente con la tasa de la Reserva Federal y las expectativas que tienen los miembros de la Fed para los próximos años. Si se dan cuenta, es muy poco el espacio que tiene esa tasa para bajar y por el contrario en los próximos años vamos a ver incrementos. En una senda o en un contexto de incrementos en la tasa de interés, la renta fija realmente tiene un entorno muy, muy retador. Otra forma de verlo es plantearse la pregunta, y que lo muestro en esta siguiente imagen, es ¿qué tanto podría o cuántos puntos básicos aguantaría mi inversión en distintos frentes de la renta fija para que yo no rente negativo en los próximos 12 meses? Es decir, ¿cuántos puntos básicos tendría que subir la tasa de negociación de, por ejemplo, los tesoros americanos para que alguien empiece a tener rentabilidad negativa en los próximos 12 meses? Si se dan cuenta, el colchón o la capacidad de aguante es muy baja. En tesoros americanos es tan solo de 16 puntos básicos, en deuda global general es alrededor de 17 puntos básicos. Sin embargo, en deuda emergente, probablemente, dependiendo de si es en moneda local o no, ese colchón está mucho más cercano a los 100 o a los 200 puntos básicos. Ahí ya creo que se empiezan a marcar unas diferencias y es el entorno para la renta fija presenta unos retos muy grandes, hay muy poca capacidad de aguante. Hoy los tesoros americanos a 10 años se negocian a tasas mucho más cercanas al 1,60, pero las expectativas apuntan a que las negociaciones de esos títulos para el 2022 podrían acercarse al 2%, así que un aumento de 16 puntos básicos luce bastante probable, así que los inversionistas estarán pensando un poco en dónde refugiarse o en dónde capturar algo de rentabilidad y protección a un escenario de incremento en las tasas de interés. Respecto al panorama económico y respecto al panorama para las acciones y de la mano de lo que estoy diciendo, muy probablemente un crecimiento económico o una expansión adicional de la economía va a continuar siendo favorable para el desempeño de las acciones a nivel global, incluido Estados Unidos. Y si uno observa un poco en estas gráficas el resultado, por ejemplo, la sorpresa en materia de ingresos de las empresas que reportan en el Standard & Poor's 500, las sorpresas sobre ingresos recientemente han venido superando incluso los promedios de los últimos 5 años y la relación entre crecimiento económico y el índice de acciones globales MSCI es una relación directa. Así que en un entorno en el que la renta fija tiene un panorama muy retador, en el que el escenario y la estrategia muy seguramente será buscar protección, mantener una duración promedio de los portafolios mucho más corta y esperar al incremento en las tasas de interés, probablemente los inversionistas van a favorecer en sus portafolios la inversión en acciones y consideramos que seguramente será así. Solo quisiera de pronto mencionar algo o hacer una pequeña salvedad en esto, y es que si bien las tasas de interés en el mundo probablemente van a empezar a subir y subirán hacia adelante, la expectativa de una tasa de interés en el mundo y en economías avanzadas para el mediano y el largo plazo es mucho menor a la histórica. Son varias razones las que apuntan a que las tasas de interés no pueden incrementarse tanto. Por ejemplo, los altos niveles de deuda global
que hoy alcanza casi los 300 billones de dólares, algo cercano al 350, 355% del PIB. Los altos precios de los activos, tanto financieros como reales, un incremento muy pronunciado de las tasas terminaría poniendo una presión a esas valoraciones, a esos activos, y terminaría poniendo en riesgo la recuperación económica. Y las tendencias de largo plazo, por ejemplo, como el crecimiento poblacional, que cada vez ese crecimiento poblacional es menor. Así que con esto lo que nosotros creemos es que la renta fija va a tener un entorno retador, los inversionistas deberían favorecer en sus portafolios inversiones en acciones en un contexto en el que el crecimiento económico va a seguirse expandiendo, pero hay que estar muy atentos a qué tan fuerte es ese ajuste de la renta fija, porque las tasas de interés probablemente no van a poder subir tan fuertemente en el largo plazo. ¿Qué pasa con los emergentes o con las perspectivas para emergentes? 2022 pareciera ser, si se cumplen las expectativas de crecimiento, por ejemplo, que plantea el Fondo Monetario Internacional, pareciera ser ese punto de inflexión de las economías emergentes y de las acciones emergentes en relación a las acciones de mercados desarrollados o economías avanzadas. Cuando se ve la línea roja que ustedes pueden observar acá, se ve que el desempeño de las acciones emergentes relativo a las acciones desarrolladas ha sido cada vez menor, ha tenido un rezago en la última década o un poco más, y eso se explica porque el diferencial de crecimiento de las economías emergentes respecto a las desarrolladas cada vez ha sido menor. Pero a partir del 2022 en adelante, sobre todo del 2023 en adelante, pareciera que esto va a empezar a cambiar. Para nosotros esto representa una expectativa positiva sobre economías emergentes. Creemos que los inversionistas deberían empezar seguramente a diversificar y mantener una exposición a acciones fuera de Estados Unidos, en donde se ve que las valoraciones son mucho más bajas, mucho más atractivas, y probablemente este diferencial de crecimiento favorezca a las acciones emergentes. Pero hay algo que no debería tal vez dejar de reconocer, y es el tema de el comportamiento que ha planteado un poco el dólar a nivel internacional, que ya en unos minutos lo voy a mencionar. Siguiendo por esa línea de las economías emergentes, en esta siguiente diapositiva lo que muestro es un poco el rol de China. China es otra economía fuera de ese mercado de Estados Unidos que, si bien presenta unos riesgos muy importantes y un panorama de alta volatilidad, probablemente lo que uno podría llegar a observar es que China es la segunda economía más importante a nivel global y presenta hoy unas características que son difíciles de ignorar para cualquier inversionista. Crecimiento en el sector de tecnología, desde el punto de vista, por ejemplo, de correlación con el mercado de acciones en Estados Unidos, la correlación es mucho menor a la que presentan otros mercados, lo cual proporciona una diversificación en términos de inversiones. En el mercado de renta fija, el mercado chino ha venido creciendo en los últimos años y en la última década a ser hoy el segundo mercado más importante en el mundo. Así que en lo que respecta a China, nosotros creemos que los inversionistas deberían y van a seguir teniendo exposición a este mercado, solo que consideramos que es un mercado muy importante y relevante como para ignorarlo, con un potencial de crecimiento muy importante, pero también con unas particularidades o unos factores de riesgo muy distintas. Volviendo ya y pasando a la siguiente imagen relacionada al dólar y a los emergentes, sí reconocemos que el comportamiento del dólar va a marcar la pauta para el desempeño de las acciones emergentes. Y aquí nos llama mucho la atención una relación que se ha roto, y es que históricamente ver, por ejemplo, mejoras en los precios de los productos de exportación o por consiguiente de los términos de intercambio de las economías, y aquí estoy en esta gráfica comparando para tratar de aislar el factor de riesgo emergente o de factor político incluso, a Canadá y a Colombia. Y lo que se ve es que en ambos lugares los precios de sus productos exportables y de los términos de intercambio han estado mejorando muy fuertemente. Pero eso no se ha traducido en que las monedas tengan una apreciación o un fortalecimiento frente al dólar. Aquí la relación se ha perdido. ¿Qué está causando esta relación o esta ruptura en esa relación?
nosotros consideramos que en buena parte es el escenario de riesgo que se prevé todavía para las economías emergentes, de altos niveles de deuda, de un 2022 en el que la liquidez mundial y la capacidad de financiarse probablemente se puede restringir por cuenta del cambio en la postura de la política monetaria global, y por eso hoy en los emergentes se están presentando unas condiciones que pueden llegar a ser una gran oportunidad en el año 2022, pero que también son reflejo de la cautela que tienen los inversionistas sobre la capacidad de financiamiento que tienen estas economías. Entonces, para nosotros representará uno de los principales factores a monitorear en el 2022 la evolución del dólar. Si el dólar empieza a debilitarse a nivel global, muy probablemente esa será una de las mejores señales para empezar a aumentar la exposición en acciones emergentes hacia adelante. Pasando ya a activos locales y entrando en el mercado de renta fija colombiano, tal vez quisiera mencionar un poco nuestra expectativa en una sola frase, y es esperando una oportunidad de largo plazo. ¿Por qué? Y quisiera arrancar tal vez diciendo que del escenario de renta fija que planteé hace unos minutos, es cierto que la mayoría de los spreads frente a tesoros se mantienen o se encuentran muy apretados, pero también es cierto que en la renta fija emergente y particularmente en la renta fija colombiana, el desempeño durante el año 2021 no ha sido bueno. Las tasas de interés se han subido muy fuertemente y hoy, incluso en los últimos días, hemos visto incrementos muy importantes en las tasas de negociación de la deuda colombiana y emergente, que están llevando a que las tasas de la deuda pública colombiana superen ampliamente esos niveles del 8% en las referencias de largo plazo. ¿Qué está pasando en América Latina y en emergentes, para hablar un poco de Colombia? Naturalmente, cuando les hablaba del riesgo del escenario de esta inflación, se está viendo ese escenario, ese riesgo incluso más marcado en América Latina. Como lo pueden ver en estas gráficas, y nos tomamos el trabajo de calcular un poco el promedio de tasa de política monetaria y de inflación en economías emergentes y en la región latinoamericana, lo que se ve es que en Latinoamérica el incremento en las tasas de interés en promedio ha sido más acelerado, más pronunciado que en el global de las economías emergentes, y en el caso de la inflación, las presiones inflacionarias también son mucho más marcadas. Es decir, que en la región hay un reto adicional de la política monetaria y un factor mucho más importante a monitorear, que es la evolución de la inflación, y sobre todo porque al tener monedas que pueden sufrir mucho por esas expectativas de inflación, pues los bancos centrales están teniendo que salir a incrementar rápidamente sus tasas de interés, lo cual pone una presión adicional sobre las expectativas de crecimiento en la región. Otro de los temas relevantes, y que lo muestro en esta siguiente diapositiva, es las necesidades de financiamiento que tienen las economías emergentes. El año 2022 puede llegar a ser uno de los años más relevantes en necesidades de recursos o de financiamiento de las economías emergentes, si uno tomara la foto de los próximos 7 años. Del 100% de las necesidades de financiamiento de los próximos 7 años, en el 2022 se vence o se cumplen cerca del 28, casi 30% de las necesidades en economías emergentes. Ahora, hay una diferencia bien importante entre algunas. En Brasil, por ejemplo, si uno lo mirara como proporción del PIB, puede ser casi el 19%. En Colombia, esa proporción incluso está por debajo del promedio que calculamos para economías emergentes, mucho más cercana al 5.9, 6%, y en algunas economías como Chile o Perú, realmente esos vencimientos son bajos. Pero un factor de riesgo o un reto más grande para la política monetaria en la región latinoamericana, unos altos niveles o altas necesidades de financiamiento en las economías emergentes, y un deterioro en la perspectiva o en el panorama y percepción de riesgo de las economías emergentes. Cuando uno toma el índice de Bloomberg de riesgo para cada país, y este índice se lee con una reducción, representa un menor nivel de estabilidad en cada uno de los países. Si ustedes ven en estos resultados que muestro aquí, para el general de los países emergentes o algunos relevantes que tomamos aquí, se han venido deteriorando las condiciones de percepción de riesgo. Eso naturalmente se suma, y aquí lo quiero mostrar en la siguiente diapositiva, al entorno político. En los próximos meses se llevarán a cabo procesos electorales en Chile, en Argentina,
en Colombia y en Brasil. Y para tomar solo una de las experiencias recientes, veamos un poco el desempeño de Perú y de Chile ante dos eventos recientes. En el caso de Perú, la elección de Pedro Castillo como presidente hacia mediados de 2021, hacia junio de 2021, y en el caso de Chile, el proceso de constituyente y periodos además previos en estas últimas semanas a las elecciones presidenciales. Si se ve la relación o el impacto más bien en los activos financieros de estos países, realmente ha sido un impacto negativo, una pérdida de valor de todos los activos, aumento de las primas de riesgo, aumento de las tasas de interés a las cuales se financian estos países, lo cual significa que en los próximos meses, en todo este entorno de procesos electorales en Latinoamérica y en Colombia, el nivel de volatilidad y probablemente de cautela que tendrán los inversionistas se puede ver traducido en desvalorizaciones adicionales de la renta fija. No obstante, y aquí es donde quisiera de pronto empezar a cerrar esta parte de la renta fija colombiana, no obstante, lo que uno sí puede llegar a observar es que desde más o menos abril del 2021 y tomando como referencia el reporte de estabilidad financiera global del Fondo Monetario Internacional y haciendo una revisión de economías emergentes, Colombia es de los pocos mercados en economías emergentes en los que se ha observado un aumento o un ingreso de flujos de inversionistas extranjeros. Es cierto que durante el mes de septiembre hubo salidas, durante el mes de octubre en los registros que nosotros podemos monitorear también se han presentado salidas probablemente cercanas a los 600 o 700 mil millones de pesos, luego de unas ventas cercanas a 1 billón en el mes de septiembre, pero en el grueso de los últimos meses se ha observado que en Colombia los inversionistas extranjeros siguen viendo una oportunidad de inversión y siguen teniendo un apetito por el país. Siguiendo con esto, quisiera decir que es cierto que Colombia perdió el grado de inversión y ese tal vez representa uno de los factores que per se aumenta el nivel del costo de financiación de la economía colombiana para los próximos años. Pero cuando se compara Colombia contra los países W o W+, hay ciertas variables que no necesariamente encajan en esos Ws. Entonces tal vez Colombia está en un intermedio un poco extraño. Si se revisan, por ejemplo, sobre todo cifras de déficit en cuenta corriente o déficit fiscal, realmente Colombia no luce muy bien parada frente al promedio de economías emergentes o de economías calificadas triple B menos, porque presenta Colombia unos niveles de déficit externo más amplios y niveles de déficit fiscal más amplios, lo que combinados deja al país con uno de los déficits gemelos o un nivel de déficit gemelos muy amplio respecto a economías emergentes y respecto a economías triple B. Sin embargo, en términos, y como lo resaltaban esta mañana tal vez a nivel general en las conversaciones y lo resaltaba Andrés en su presentación, Colombia va a crecer probablemente a una tasa superior a la de América Latina, por un lado, y en materia de inversión, Colombia viene presentando unos niveles de inversión como porcentaje del PIB que se comportan, de inversión extranjera directa, perdón, como porcentaje del PIB, que se comportan en cierta parte mejor que algunos países comparables. Y otro factor que también quisiera yo mencionar es, si bien la ley de inversión social o la reciente reforma no necesariamente soluciona los retos fiscales que sigue teniendo el país, sí es importante mencionar que pone un mensaje de divergencia, por ejemplo, o de separación frente a lo que está ocurriendo en economías como Brasil, en donde en Brasil, por el contrario, se está discutiendo la posibilidad de aumentar el techo de gasto, de no cumplir esa regla fiscal y en una condición de deuda sobre PIB cercana al 90% o más, pues lo que vamos a tener seguramente es una presión y un nerviosismo mayor y de cautela frente a una economía como la brasilera. En el caso de Colombia, se aprobó una modificación a la regla fiscal y hay un compromiso un poco más claro por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso debería, de alguna u otra forma, hacer que tengamos una
un comportamiento mejor hacia la economía colombiana. Ahora, cuando se analiza el universo de la renta fija a nivel mundial y cuando observamos tal vez con estadísticas desde el 2006 para acá, el nivel de spread al que se ha negociado la renta fija versus tesoros en su nivel rango, en su mediana de ese periodo y el nivel actual, uno sí puede identificar algunas cosas como lo siguiente, y es que en las economías emergentes o en la renta fija emergente es en los pocos lugares en los que el spread sí se ha ajustado al alza y no se ubica en unos niveles tan caros o tan apretados como el resto de la renta fija. Eso no quiere decir necesariamente que el momento de comprar deuda emergente sea ya. Lo que estoy diciendo y de cara a lo que venía mencionando es, vienen unos meses muy importantes en los que la volatilidad probablemente se va a mantener. El aumento de las presiones inflacionarias a nivel mundial y de las expectativas de inflación y moderación en la política monetaria global o cambio de postura en la política monetaria va a seguir presionando el comportamiento de la curva de deuda en Colombia al alza y podemos tener desplazamientos posiblemente de unos 30 o 40 puntos básicos adicionales. Sin embargo, nosotros sí consideramos que en el año 2022 se va a presentar una oportunidad de inversión de largo plazo en la renta fija colombiana, porque consideramos que las tasas a las que hoy llega la deuda son muy atractivas y que es de los pocos segmentos en el mundo de la renta fija que ofrece realmente un colchón de aguante o una rentabilidad que es atractiva. Ya para terminar y para cerrar con el tema de acciones locales, tal vez el mensaje principal que quisiera transmitirles aquí es que seguimos pensando que las acciones en Colombia siguen rezagadas frente a la economía. Y quisiera arrancar un poco mencionando el comportamiento, y como lo pueden ver en esta gráfica, el comportamiento que ha tenido una variable fundamental como el incremento de las utilidades o la variación de las utilidades de las empresas a las cuales hacemos seguimiento frente al año 2019, y ustedes ya han visto que un poco el análisis de la economía colombiana es que ha venido rebotando mucho más fuertemente de lo que inicialmente estábamos estimando para el 2021, pero eso no se ha visto reflejado en una recuperación de los precios. Mientras hay compañías, por ejemplo, como Ecopetrol o como Nutresa, que han tenido un crecimiento cercano al 20% de sus utilidades frente al año 2019, el precio de sus acciones hoy se mantiene casi un 10% por debajo de los mismos niveles de 2019, y el caso en general para el índice Colcap, por ejemplo, es que mientras las utilidades hoy se ubican un 22% por encima de las utilidades del 2019, el índice se ubica más o menos un 14% por debajo de esos niveles. En términos de utilidades y de expectativas, en esta siguiente gráfica, lo que les muestro un poco es nuestra expectativa del 2022. Estamos estimando que las utilidades de las acciones colombianas pueden llegar a crecer cerca de un 10% y que las utilidades de sectores como el financiero pueden llegar a crecer aproximadamente un 13% y en el caso de las compañías energéticas casi un 17%. Esto en general debería seguir haciendo que el comportamiento positivo de las empresas se mantenga en el 2022 y que esta brecha además entre desempeño de utilidades y precio se siga ampliando. A futuro o en los próximos años lo que sí debería probablemente ocurrir es que una moderación en los precios del petróleo lleve a que la participación del sector de energía o del sector petrolero dentro del total de las utilidades empiece probablemente a moderarse y que sea el sector financiero el que empiece a capturar una mayor proporción de estas utilidades. Otro de los factores, y pasando a esta siguiente diapositiva, que nos lleva a pensar en un entorno positivo para las acciones en el 2022 es el retorno por dividendos. El hecho de que las utilidades aumenten, se recuperen y que el precio se quede estancado un poco hace que la relación de distribución de dividendos versus precio genere unos retornos muy atractivos. Aquí estamos estimando, por ejemplo, que gracias al incremento en los precios del petróleo y la reactivación económica, compañías como Terpel serán las acciones de Terpel serán las de mejor retorno por dividendos del índice MSCI Colcap en el año 2022, con un retorno cercano
al 11%, aproximadamente 10.5%, pero que el índice en conjunto puede llegar a tener un retorno cercano al 5% y en buena parte se podrán encontrar alternativas con retornos por dividendos cercanos al 6 o 7%. Finalmente quisiera hablar de nuestras recomendaciones, del desempeño de nuestras recomendaciones y de las compañías que hemos, o de las acciones que hemos seleccionado y consideramos que son las mejores alternativas de inversión para el 2022. En nuestro universo de seguimiento y de cobertura, consideramos que el potencial de valorización del índice puede estar cercano al 20% y que el índice durante el 2022, de acuerdo a nuestras metodologías de valoración financiera, debería alcanzar un nivel cercano a los 1.700 puntos, 1.713 puntos específicamente. No necesariamente ese es el objetivo del cierre del 2022, en algún momento consideramos que lo podría alcanzar y en ese punto habría alcanzado el potencial de valorización. Ahí tal vez hay unas divergencias y por eso creemos que hay algunas acciones en las cuales consideramos que aparte del potencial de valorización, el entorno favorecerá las inversiones en esas compañías y por eso las catalogamos o denominamos como recomendación de sobreponderar, así que los invito sencillamente a leer nuestra publicación de 2022 en donde explicamos mejor la tesis de inversión de cada una de estas compañías. ¿Cómo le ha ido a nuestras recomendaciones desde la última publicación del libro para el año 2021? El portafolio de compañías recomendadas o de acciones recomendadas ha tenido distintas modificaciones o rebalanceos durante el año 2021, pero en el grueso lo que diría es que el alfa o el diferencial de retorno promedio frente al índice Colcap ha sido de más o menos 1.4%. Sin embargo, recientemente, con la reactivación que ha tenido la economía y con el aumento en los precios del petróleo, tal vez nuestro índice ha empezado a perder algo de alfa por la valorización tan importante que ha tenido Ecopetrol y que ha tenido el mercado como tal, pero seguimos siendo consistentes en la generación de valor respecto al índice a lo largo de los años y por eso quisiera terminar mencionando esta que es nuestra recomendación de inversión o nuestra selección de top picks para el año 2022. ¿Cuáles son las compañías que hemos seleccionado como las más atractivas o más interesantes, no solo por sus modelos de negocio, por capacidad de recuperación, sino también por su retorno por dividendos? Compañías como Corficolombiana, Ecopetrol, Mineros y Bancolombia. Y particularmente, por ejemplo, en compañías como Corficolombiana, creemos que del 2022 en adelante se marca el inicio de un ciclo muy favorable en generación de caja que se va a traducir en mejores retornos por dividendos o distribución de dividendos a los accionistas. Así que los invito nuevamente a consultar nuestra publicación para el año 2022 y quiero agradecerles nuevamente por habernos acompañado en este evento, en toda esta jornada de análisis y de opinión de las perspectivas económicas, de la situación política y económica de la región y de las perspectivas o nuestra visión de los mercados financieros y oportunidades de inversión para el año 2022. Muchísimas gracias.